Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir con nuestra teoría de anillos y en concreto vamos a explicar los anillos de matrices, un ejemplo de gran importancia. Consideremos dos números enteros positivos, n y m, no necesariamente diferentes. Definimos los conjuntos I mayúscula como todos los enteros desde 1 hasta n y j mayúscula como todos los enteros desde 1 hasta m. Muy bien, ahora hacemos el producto cartesiano de I por J, es decir, los elementos del conjunto producto cartesiano de I por J son pares ordenados de la forma IJ, donde I pertenece a I mayúscula y J pertenece a J mayúscula. Es decir, son pares ordenados de números enteros cuya primera componente está en este conjunto, I mayúscula, y su segunda componente en este otro conjunto, J mayúscula. Muy bien, pues ahora consideremos un anillo. ¿De acuerdo? Un anillo, pues no necesariamente unitario, no necesariamente conmutativo, un anillo básico. Definimos el conjunto A elevado a I por J como el conjunto de todas las aplicaciones de I por J en A. Es decir, un elemento de este conjunto es una aplicación cuyo dominio es el conjunto I por J y cuyos valores están en el anillo A. Una aplicación de este tipo tendría una expresión de este tipo, su imagen, f de ij. Eso lo vamos a abreviar de esta manera, A minúscula sub ij. ¿De acuerdo? Es decir, el elemento que una aplicación de este conjunto hace corresponder a este par ordenado ij es A sub ij, un elemento, obviamente, del anillo. Pues muy bien. Este ejemplo ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de un conjunto genérico B y un anillo A, y el conjunto de las aplicaciones de B en el anillo A. Definimos entonces dos operaciones en este conjunto A elevado a B que hacían de A elevado a B un anillo. Voy a recordarlas. Concretamente definíamos la operación suma de dos aplicaciones como aquella aplicación cuyos valores eran la suma de los valores de cada una de las aplicaciones que formaban la suma. Es decir, la suma de f más g es una aplicación que al operar sobre un determinado elemento x de b se obtiene la aplicación f operada sobre x más la aplicación g operada sobre x, y así para todos los elementos de B. Y el producto, pues era de una manera análoga, se definía de una manera análoga. El producto de dos aplicaciones era una aplicación definida de esta manera. La imagen de f por g de un valor x cualquiera era la imagen de f por x por la imagen de g por x, ¿de acuerdo? Para todo elemento de B. ¿Lo veis? Lo que quiero decir. Aquí está claro, la aplicación f por g es el producto del anillo, y aquí la suma es la suma del anillo, están perfectamente definidas. Con eso conseguíamos un anillo, ¿de acuerdo? Pues análogamente aquí, en este caso, B sería I por J y A pues sería un anillo cualquiera. Y las aplicaciones se podrían definir, sus operaciones, suma y producto, de esta manera. Pero así no obtendríamos un anillo de matrices, que es lo que quiero obtener. ¿Qué hacemos entonces? Fijaos. En primer lugar, aprovechando esta terminología, cada una de estas aplicaciones, F, queda descrita por sus imágenes, ¿de acuerdo? Para cada uno de los elementos IJ del producto cartesiano I por J. Es decir, que si hacemos una tabla donde aquí colocamos las filas, primera, segunda, tercera, hasta
n, y aquí las columnas, primera, segunda, tercera, hasta m. Esto me permite describir cada aplicación. Por ejemplo, la imagen del elemento 1, 1 sería A sub 1, 1, que colocaría en esta tabla, ¿vale? La imagen del elemento, por ejemplo, 2n, sería segunda, 2m, perdón, segunda fila, enésima columna, A sub 2m. ¿Vale? Así podría ir rellenando cada uno de estos valores y una de estas tablas describiría de forma unívoca una de estas aplicaciones. ¿Vale? Bien, es más cómodo hacerlo así. De esa manera, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo una notación un poco más flexible en la que en lugar de escribir la aplicación f, escribo A sub ij n por m, dando a entender que está perfectamente definida cuando se dan sus imágenes para los elementos I y J tomados en I mayúscula y J mayúscula respectivamente. ¿De acuerdo? Otra aplicación cualquiera, G, podría estar descrita así, ¿eh? Sin ambigüedad. Si ahora hago la suma de estas dos, sí que voy a seguir el criterio para el caso general, y esto vendría a estar descrito de esta manera: A sub ij más B sub ij n por m. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien, es decir, cada elemento de la suma es suma de cada uno de los elementos de cada una de las aplicaciones. Es decir, es como tener las dos tablas, y la tabla suma es una tabla que en una posición determinada es el resultado de sumar el valor que hay en la misma posición en cada una de las tablas que componen la suma. ¿Lo veis? Bien. Bueno, hasta ahora solamente he hablado de la suma. Aquí he podido hablar del producto. Pero en el caso general, n por m, no puedo hablar del producto. El producto usual de matrices. Tengo que restringir este conjunto de la siguiente manera. Voy a considerar que I y J son el mismo conjunto. Es decir, el conjunto formado por los n primeros números enteros positivos. ¿Vale? Entonces, las aplicaciones ahora son aplicaciones de I por I en un anillo determinado A. ¿De acuerdo? Y ahora los elementos, cada una de estas aplicaciones viene descrita como antes, A sub ij, pero ahora voy a poner n por n o simplemente A sub ij n. ¿Vale? También puedo abreviar todo esto con una A mayúscula, indicando n por n, como en este caso, o simplemente poniendo n, o simplemente no poniendo nada, dando a entender que se trata de una matriz. Bien, en este caso, estas aplicaciones, el conjunto de estas aplicaciones, ya lo puedo llamar propiamente conjunto de matrices, porque la operación producto que voy a definir sí que tiene sentido como lo que usualmente entendemos como matrices. ¿De acuerdo? Así que voy a escribir matrices de orden n o de tamaño n con entradas en A como el conjunto de todas estas aplicaciones junto con las operaciones suma, de esta manera, de la manera que ya hemos dado a entender antes, independientemente de que fuera cuadrada o no, ¿vale? Y la operación producto, donde ya aparece algo nuevo. Fijaos, en la operación producto, lo que voy a hacer es obtener de nuevo
una matriz cuadrada, pero cada uno de los elementos de esa matriz cuadrada se obtiene mediante una combinación muy particular de los elementos de las matrices que forman el producto. Voy a explicar esto. Esta notación es bastante transparente, ¿vale? Pero aún así voy a explicarlo. Muy bien, si tenemos una tabla y otra tabla y las multiplicamos, en este caso son tablas cuadradas, hay tanta fila como columna, tantas filas como columnas, para obtener, por ejemplo, aquí la primera fila y la primera columna, el elemento que está en la primera fila y la primera columna, ¿vale? Lo que hago es lo siguiente. Este subíndice tiene que ser 1 y este también tiene que ser 1, ¿vale? Variando este desde 1 hasta n. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estoy cogiendo los elementos a su 1, 1, ¿lo veis? A su 1, 2, así, hasta a su 1, n. Esa es la variación que hay aquí cuando considero que cambia el valor de j, ¿vale? Fijaos, si empiezo por el 1, 1, estos son fijos y voy cambiando j desde 1 hasta n. Bien, y aquí sería b sub 1, 1, ¿vale? Pero ahora tendría que ser b sub 2, 1, segunda fila, primera columna, así hasta b sub n, 1. Y lo que hago es multiplicar cada uno de estos elementos por cada uno de estos. Este con este con ese, etcétera, etcétera, hasta ese con ese. Y luego el resultado de esas multiplicaciones las sumo para obtener el resultado de su 1, 1, que es, lo puedo poner aquí, de su ij si queréis, que es el primer elemento de esta matriz, primera fila, primera columna, vamos a decirlo así, no primer elemento, sino el que está en el lugar de la primera fila y la primera columna, ¿vale? Con estas operaciones sí que consigo que este conjunto sea un anillo, ¿vale? Para la suma hay poco que probar, pero porque ya lo hice para las aplicaciones en general, ¿vale? Pero lo voy a hacer para este caso, particularizando sobre todo en la notación. Fijaos, si tenemos una matriz cualquiera, a sub ij cuadrada, pues cuando la sume con otra matriz b sub ij, también cuadrada, de orden n, sabemos que se hace de esta manera, ¿vale? Así que si tomara, por ejemplo, la matriz B formada por el 0 del anillo, todos los elementos son 0, 0 y j, si queréis, y siempre es 0, pues cuando hiciera a sub ij más 0 ij en n, tendría a sub ij n, ¿vale? Obviamente, porque cada uno de estos elementos, al ser el neutro, el 0 del anillo, y estar sumando elementos del anillo, pues me va a dar el mismo elemento. Bien, eso significaría que A más esta matriz, que ahora voy a llamar la matriz 0, daría A. Obviamente, también 0 más A daría A. Y así tendríamos un elemento neutro para la suma de matrices cuadradas. Si en lugar de poner A sub ij pusiera los opuestos de cada uno de ellos, cuando hiciera esta suma, A sub ij menos A sub ij, pues me daría siempre todos ceros, ¿vale? Y entonces tendría para cada elemento un opuesto. Esa matriz, en lugar de llamarla B, la llamaría menos A. Y sabría que A más menos A es igual a menos A más A y es igual a 0, ¿vale? Obviamente la asociatividad es inmediata y también es inmediato que se da la conmutatividad. Así que el conjunto de estas matrices cuadradas de orden o de tamaño n con entradas en el anillo A es un grupo abeliano. Ahora tendríamos que probar la asociatividad del producto. Bien, vamos a hacerlo. Empezaremos haciendo A por B y luego por C. Y veremos que eso me va a dar lo mismo que A por B por C. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué sería A por B por C?
Pues según lo que hemos visto, sería el sumatorio de A sub i j, B sub jk, desde j igual a 1 hasta n. Todo eso habría que multiplicarlo por C sub k r, matriz cuadrada de orden n. ¿Lo veis? Muy bien. Bueno, pues si hacemos eso, nos daremos cuenta que esto es igual al sumatorio desde k igual a 1 hasta n del sumatorio de A sub i j, B sub jk por C sub k r, ¿vale? Este sumatorio incluye, obviamente, a estas dos, a este sumatorio y a esta expresión de aquí. ¿Lo veis? Muy bien. Y esto estaba extendido desde 1 hasta n. Ahora, lo que hago es meter este dentro de este, por distributividad, este producto, dentro de esta suma. Quito paréntesis de aquí. Y queda así, ¿vale? Y ahora le doy la vuelta a los sumatorios. Puedo hacerlo sin mayor problema. J igual a 1 hasta n, K igual a 1 hasta n. ¿Vale? Y al mismo tiempo, pues asocio esto de forma diferente. A sub i j, B sub jk por C sub kr. Bien, eso no tiene mayor problema porque es una consecuencia de la propiedad asociativa. Bien, pues ahora puedo sacar este elemento aquí fuera, otra consecuencia de la propiedad distributiva, A sub i j, y quedaría este como B sub jk, C sub kr, desde k igual a 1 hasta n. ¿Vale? Bien, ¿lo veis? Estoy entendiendo esto como matrices, por lo tanto lo pongo así. Bueno, pues una vez llegado a este punto, ya está. ¿Por qué? Pues fijaos en que esto de aquí es en realidad B por C, la definición del producto de las matrices B por C. Esto que aparece aquí. Cada uno de estos elementos es un elemento de B por C. Y ahora si haces A sub i j por cada uno de estos elementos que aparece aquí, estás haciendo la matriz A por la matriz B por C, ¿vale? Pero por la asociación que hemos hecho aquí, quedaría así. Por tanto, como veis, A por B multiplicado por C es A por B y por C. Y una vez probada la asociatividad, nos quedaría por probar la distributividad del producto respecto a la suma por ambos lados. Pero eso es un mero ejercicio de cálculo. Así que si tenemos matrices cuadradas A, B y C, tendríamos que probar que A por B más C es igual a A por B más A por C, y que A más B por C es igual a A por C más B por C. Como digo, es un simple ejercicio de cálculo a partir de las definiciones que hemos dado para cada una de estas operaciones. Bien, ahora, una vez tenemos probadas esas dos últimas propiedades, ya podemos asegurar que el conjunto de las matrices cuadradas de orden n con entradas en un anillo cualquiera, con esa suma y ese producto, es un anillo. En particular también podríamos probar que en el caso de que el anillo del que las matrices toman sus valores fuera un anillo unitario, también sería este anillo de matrices un anillo unitario. ¿Y cuál sería la unidad? O mejor dicho, el elemento neutro para el producto. Bien, en primer lugar voy a definir este símbolo que llamamos delta de Kronecker de la siguiente manera. Delta de sub i j es 1 si i es igual a j y 0 si i es diferente de j. Este 1, por supuesto,
se entiende como el 1 del anillo unitario del cual estamos hablando, de que tomamos las entradas de las matrices, ¿vale? Y ahora definimos una matriz como la matriz delta sub ij n por n. Bien, pues tal matriz es justamente el 1 del anillo de las matrices cuadradas de orden n con entradas en ese anillo unitario. Es muy fácil probar que A por la identidad es igual a la identidad por A y es igual a A. He de señalar también lo siguiente: no importa el anillo de matrices que tomemos siempre que cuadradas, siempre que n sea mayor que 1, por ejemplo, mayor o igual que 2, ¿vale? Como digo, no importa qué anillo sea, que siempre tendremos divisores de 0, aunque no los tenga el anillo de partida. ¿Cómo es eso? Es bastante fácil de probar. Fijaos, consideremos un anillo A que no tenga divisores de 0, ¿vale? Vale, un anillo sin divisores de 0. Ahora consideremos dos elementos de ese anillo, A y B, ambos diferentes de 0. ¿Lo veis? Bien. Pues voy a formar matrices de orden n con n mayor o igual que 2 de esta forma. Voy a poner A en el lugar de primera fila, primera columna, y todo lo demás van a ser ceros hasta completar la matriz, ¿vale? Y aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a colocarlo en la última fila y primera columna, el elemento B. Y todo lo demás lo completo con ceros, ¿vale? Estas dos matrices son cuadradas de orden n. Todas tienen entradas del anillo sin divisores de 0, o de un anillo cualquiera, me da lo mismo. Y tomo dos elementos diferentes de 0, ¿vale? Pues bien, si fijáis, ahora el producto de estas dos matrices, si os fijáis, os dais cuenta que sería todo esto por todo esto, es decir, esta fila por esta columna, elemento a elemento, y luego sumado, por la definición que he dado antes. Pero por los productos nulos, esto sería 0. A por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por B, y aquí análogamente, como todas estas columnas son 0, daría todos ceros. Y aquí, claro, todos estos elementos son 0. Al multiplicarlo por todas estas columnas, todo sería 0. En resumen, tendríamos la matriz 0. ¿Lo veis? Y también no hace falta que sean elementos que no sean divisores de 0. Los que sea, pero que no sean nulos, A y B, ¿vale? Si A y B no son nulos, obviamente esta matriz A es diferente de la matriz 0, y esta matriz B es diferente de la matriz 0, y luego su producto es la matriz 0. Así que, como veis, tenemos divisores de 0 en todo anillo de matrices con n mayor o igual que 2. Claro, es que con n igual a 1, si el anillo de partida fuera sin divisores de 0, obtendríamos en realidad para n igual a 1, en lugar de matrices, tendríamos elementos del propio anillo, o sea que estaríamos dentro del anillo. Podríamos decir que el conjunto de las matrices cuadradas de orden 1 en el anillo es isomorfo al propio anillo, ya hablaremos de eso. O podemos considerar que es directamente el propio anillo, ¿vale? Por lo tanto, si no tuviera divisores de 0, tampoco tendría divisores de 0 el conjunto de esas matrices cuadradas de orden 1, que realmente serían los elementos del anillo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de las unidades. Una vez tenemos un anillo de matrices cuadradas cuyas entradas son de un anillo unitario, una matriz A pertenece a las unidades, voy a llamarle, es que aquí claro, la A, una matriz determinada, la que sea, pertenece a las unidades, A sub j, de ese anillo, ¿vale? Si solo sí, podemos encontrar una matriz B, también cuadrada de orden n, de forma que al hacer el producto de A sub ij por B sub ij, me da lo mismo que B sub ij por A sub ij, y me da justamente la matriz identidad, ¿vale? Bien, eso en cada caso habría que estudiarlo,
Y los casos más usuales ya sabemos cómo funciona esto a través de los determinantes, pero aquí simplemente lo voy a definir de manera general. ¿Lo veis? Bien, conclusiones. Como ya he dicho, estas matrices cuadradas de orden n, con las operaciones que he dado aquí, con entradas en A, forman un anillo, ¿vale? Si acaso el anillo de partida, el anillo donde se toman los elementos de las matrices, fuera unitario, también sería, mejor dicho, el anillo de las matrices un anillo unitario. Todos estos anillos, ya sean unitarios o no, de matrices, tienen divisores de cero siempre que n sea mayor o igual que 2, ¿vale? Luego las unidades se caracterizan de esta forma. Y en cuanto a otros conceptos propios de los anillos, pues también son muy comunes. Por ejemplo, decimos que una matriz es idempotente si su cuadrado coincide con ella, ¿vale? Hablamos, como siempre, de matrices cuadradas de orden n con entradas en un anillo. Bien, hablamos también de que una matriz es nilpotente si existe un n de forma que te da 0 al elevar a ese n, siendo a sub n menos 1 distinto de 0, siendo la potencia inferior diferente de 0 y n mayor que 1, ¿vale? Eso sería una matriz nilpotente de orden n. Y luego podemos ver muchas otras cuestiones relativas a las matrices, pero ya tendríamos que ser más particulares y perderíamos esta generalidad que quería dar a esta primera lección. Así que acabo en este punto y en próximas lecciones ya hablaré de cuestiones más concretas sobre matrices y usaré determinados anillos de matrices para definir y dar ejemplos de ciertas cuestiones de anillos.